La idea es fundamentalmente darles un marco de reflexión que después a lo largo del año podamos también trabajar con el equipo de docentes, pero también con toda la comunidad educativa. Y pensé iluminar la reflexión de esta primera charla con dos evangelios que en general los escuchamos a fin de año. Por lo tanto, a fin de año, si escuchamos algo, no escuchamos. El cansancio, el agotamiento, el hartazgo hace que muchas veces las ganas de que termine el año no nos deja prestar atención en el camino de la fe a lo que celebramos, que concretamente es la Navidad. Por eso quería que comenzáramos el año con dos relatos evangélicos del inicio de la vida de Jesús, pensando en el inicio del año lectivo y prestándole un poquito de atención a estos evangelios a ver qué nos pueden decir. Los magos, los famosos Reyes Magos del 6 de enero. Cuando nació Jesús en Belén de Judea bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirles homenaje. Palabra del Señor. Fundamentalmente aparecen en este relato evangélico tres grupos de personas, en todo caso dos grupos y una persona sola: los magos, los escribas y los sumos sacerdotes y Herodes. Vamos con los magos. Los magos tienen una búsqueda atenta. No dudan en ponerse en camino para buscar al Mesías. Y llegados a Jerusalén preguntan dónde nació, dónde está el rey de los judíos. Vieron la estrella y se movilizaron. Por eso me parecía que esta actitud de los magos revela quiénes son. Son hombres inquietos, son hombres buscadores y son hombres observadores de la realidad. Por eso nos dice, porque vimos su estrella en Oriente. Vieron más allá de su propia vida. Y en este sentido, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos urgía a recobrar un espíritu contemplativo, una mirada contemplativa, para poder redescubrir la vida cada día. Y fíjense que quizás ya los magos nos dan alguna pista de una actitud que los animo a que podamos tener a lo largo de este año lectivo. Ser inquietos, tratar de desterrar el siempre se hizo así, ser buscadores. Estos hombres son magos, eran sabios de Oriente, supuestamente sabían un montón de cosas, sin embargo se animan a preguntar, se animan a decir no sé. Hombres inquietos, hombres buscadores, observadores de la realidad que preguntan. Los sumos sacerdotes y los escribas eran muy cómodos. Ellos conocen las Escrituras y de hecho dan la respuesta exacta. Ellos saben todo. Dicen, van a ser en Judea, porque ahí está escrito por medio del profeta. Saben, pero no se incomodan para ir a ver al Mesías. Saben que van a ser en Belén. La distancia entre Belén y Jerusalén es de pocos kilómetros. Tienen claro en la cabeza todo. Saben, pero los tipos no se mueven. Les gana la indiferencia y el quietismo. No son capaces de salir de ellos mismos.
Teóricamente son unos genios. Dieron la respuesta precisa, pero no les alcanzó, porque no se movilizó su corazón y por lo tanto no fueron capaces de ir a Belén. Nos dice Francisco, para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Estos hombres no tenían el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente. Eran unos genios en el escritorio, pero no la vieron. Herodes. Herodes tiene miedo porque tiene miedo que el niño le quite el poder. Por eso llama a los magos. Él está movilizado por el miedo. No entendió nada. Jesús venía a ser el rey del universo, no el rey de Galilea. Hay una lectura muy antigua en la que un padre de la iglesia le habla a Herodes y le dice: Herodes, si hubieras entendido que Jesús no vino a competir con vos, no te hubieras preocupado, hermano, y no hubieras hecho el desastre que hiciste después con la matanza de tantos inocentes. Herodes creía que Jesús competía con él. Por eso me parece que a veces también podemos tener o se nos pueden colar actitudes como la de Herodes, miedo a perder el poder. Y cualquier compañero nuevo que quizás se nos acerca a trabajar en la comunidad educativa, en el equipo de docentes o en el equipo directivo, ya pensamos que viene a competir conmigo. Quizá no es esa, ¿eh? Ojo que no nos pase la de Herodes, la de que por el miedo, por el poder, miremos la vida con desconfianza como lo hace él, que lo lleva a tomar después decisiones dramáticas, como es la matanza de los inocentes. Búsqueda atenta en los magos, indiferencia y quietismo en los sumos sacerdotes y los escribas, y miedo de Herodes. Entonces les dejo esta pregunta que después la van a poder trabajar. ¿Cuál de estas tres actitudes asumir? ¿Cuál es la que quizá está primando hoy en mi vida? Y eso no te juzga moralmente si sos bueno o malo. Pero quizá lo que tenemos es un espíritu esperanzado, buscador, entusiasta. Estamos empezando el año con todas las pilas. Y queremos animarnos a preguntar y a buscar con otros como los magos. Quizá estás más en una actitud de quietismo, de pachorra espiritual, como llamo yo, de desánimo. Y entonces, como que decís, ya se va a ser igual que el año pasado, ya está, ya sé cómo son todas las cosas. Y entonces te gana esa cosa de indiferencia, que es la que en definitiva tienen los escribas y los sumos sacerdotes. Sos el genio de la educación, pero estás como pinchado. O quizá tenemos el tema del miedo. El miedo a la pérdida del poder, la desconfianza de que el otro viene a competir conmigo y la de querer defender mi baldosa. Porque en definitiva es eso, defender mi baldosa. El día que te vayas, hermano, yo trabajé alguna vez en cochería, no te llevas nada. Dice Francisco, está siempre presente la tentación de la indiferencia. Aún sabiendo que Jesús es el Salvador nuestro de todos nosotros, se prefiere vivir como si no lo fuera. En vez de comportarse con coherencia en la propia fe cristiana, se siguen los principios del mundo, que inducen a satisfacer las inclinaciones de la prepotencia, de la sed de poder y de las riquezas. Poder hacer de este texto nuestra vida, poder pensar, a ver, somos educadores cristianos de instituciones de la Arquidiócesis de Buenos Aires, donde el centro lo tiene que tener Jesús. Pero posiblemente se nos cuelen actitudes que no son evangélicas, que tengan que ver con la indiferencia, con el quietismo de los sumos sacerdotes, que tengan que ver con el miedo de Herodes a la pérdida del poder y a la competencia con otros. Pero estoy seguro también que en cada uno de nosotros hay un espíritu de búsqueda, hay un espíritu esperanzado que más allá del desgano, más allá de las dificultades, igual que aquellos magos, nos hace seguir buscando, dejándonos guiar también. La segunda evangelio que pensé es un evangelio que también habla de la infancia de Jesús, de los inicios.
María y José es de Lucas capítulo 2. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. Y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que los oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver esto, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te estábamos buscando angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón y él iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. De la misma manera que tratamos de descubrir actitudes que puedan ayudarnos para iniciar el año lectivo, la indiferencia y el quietismo de los sumos sacerdotes, la búsqueda y el espíritu de esperanzado de los reyes y el miedo de Herodes, vamos a ver María y José cómo nos pueden ayudar. El lema de este jubileo 2025 es Peregrinos de Esperanza. La peregrinación, nos dice el Papa Francisco, es un elemento fundamental del jubileo, porque ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan sentido a sus vidas. Justamente hoy en el Evangelio, la Sagrada Familia de Jesús peregrina. José, María y el niño, junto con muchos más, peregrinan a Jerusalén, como lo hacían todos los años. Y eso lo muestran los verbos que fueron apareciendo. En el Evangelio veíamos los verbos cuando habla de José y María. Iban, subieron, regresaron, caminaron. Constantemente María y José están en movimiento. Parecería que hay un dinamismo propio en el corazón de esos peregrinos. No se quedan quietos. Quizá como los magos hay algo que los une. Hay no solamente un movimiento físico, sino que hay un movimiento del corazón. Y de eso se trata la esperanza. De que no nos gane, como digo, la pachorra espiritual o ese quietismo del alma que nos hace ser derrotados antes de tiempo. Un texto de Francisco que le decía a los jóvenes en Sicilia en el 2018: al Señor con la vida cómoda en el sillón no se lo escucha. Permanecer sentados en la vida genera y crea interferencia con la palabra de Dios, porque Dios es dinámico. La palabra de Dios no es estática, y entonces si estamos estáticos, quietos, no vamos a escuchar su palabra. A Dios se lo descubre caminando. Y alguno me podría decir: pero a mí me duelen los huesos y yo estoy excedido de peso y no puedo caminar. Es que no es un tema físico solamente. Tiene que ver con un peregrinaje del corazón y del alma. Yo digo dos ejemplos y estoy seguro que ustedes conocen gente que más allá de sus dificultades físicas son tipos que le ponen una onda y un motor a la vida impresionante. Pienso en el cardenal Luis Dri, un hombre de 97 años, sacerdote de nuestra ciudad de Buenos Aires, franciscano, capuchino, está en el monasterio en Pompeya. Él está en silla de ruedas, pero uno lo va a ver a él y se da cuenta que el tipo es un caminante, porque es un tipo inquieto, animado, esperanzado. Y el otro es el Papa, que incluso si lo vieron en estos últimos días no está nada bien, pero no se quedó en una cama diciendo: bueno, ya está. Yo no me puedo mover, qué calor que hace, en Roma qué frío que hace, la bronquitis. Tiene que ver con una actitud frente a la vida. El año pasado, cuando hablábamos de la alegría, insistíamos con que parte de la alegría tiene que ver con la actitud con la que yo miro la vida. Si estoy siempre mirando la parte del vaso vacía, indudablemente seré quejoso, apesadumbrado, mala onda, criticón.
y en algún momento voy a bajar los brazos, porque el mismo veneno que destilo termino tragándolo yo. Y entonces voy a dar todo por perdido. Creo que hoy el pensarnos buscadores de esperanza, pensarnos peregrinos de esperanza, tiene que ver con poner el corazón en marcha, una vez más. Una vez más. Iban, dice el Evangelio, todos los años como de costumbre. Y pensaba cómo hacer para que la costumbre no se nos haga rutina, que es una enorme tentación que tenemos todos. Y cuánto más puede ser en el ámbito educativo. ¿Cómo hacer que la costumbre no se nos vuelva rutina? Entonces decimos, bueno, hoy es el retiro, mañana empezamos con los docentes, verle la cara a todo el mundo, empezar con las planillas y que me presenten los registros. Y yo me acuerdo cuando era párroco y en el colegio era el famoso tema de las mecanizadas, ¿no? Era como una cosa, ya la palabra nomás nos metía como en una cosa rutinaria, aburrida, insoportable. ¿Cómo hacer que no se nos haga costumbre? Costumbre en el mal sentido, no en la costumbre como los valores que permanecen a lo largo de los años, sino la costumbre en el sentido de rutina. Y aquí me parece que es bueno algo que nos dice el Papa. La costumbre nos seduce y nos dice, en el mal sentido, la costumbre como rutina, que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos, ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas sean lo que son, o lo que algunos han decidido que sean. Y acá me gusta esto, que quizá lo podamos hacer oración para nosotros. Dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Que ojalá este año y comenzando ahora podamos desterrar la costumbre, que le podamos pedir como comunidad educativa de Buenos Aires, de la Iglesia de Buenos Aires, a Dios que nos venga a despertar, que nos sacuda de esa modorra, que nos libere de la inercia, porque se nota cuando hacemos las cosas casi automáticamente. No despertamos pasiones, no despertamos entusiasmo. Termina diciendo Francisco en ese texto, pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso adelante. Pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia en clave de Jesús resucitado. De este modo, la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor. Los animo enormemente a que podamos pedir el Espíritu, que podamos dar un paso adelante, que podamos renunciar a hacer a veces de nuestras instituciones un museo de recuerdos, diciendo, en la época de tal, y cuando estaba el cura tal, y cuando estaba el directivo tal, y te acordás cuando había cola de pibes para la matrícula, ahora no viene nadie, te acordás que venían con la reposera los padres 24 horas antes. Bueno, basta, eso no va a pasar más, eso no va a pasar más. Hay un estudio que dice, hoy hay más sepelios en Buenos Aires que nacimientos. Entonces no podemos vivir con el espejito retrovisor añorando épocas pasadas que ya fueron. Nuestro tiempo es el más maravilloso y es el que nos toca vivir. Y el desafío es hoy. Ni ayer, que ya pasó, ni mañana, que no llegó. Y entonces también nos dice no solamente que iban como de costumbre a Jerusalén, sino que perdieron a Jesús. Y acá les voy a dejar algunas preguntas después. ¿Qué fuimos perdiendo en estos años nosotros? María y José lo perdieron a Jesús. Nosotros habremos perdido las ganas, habremos perdido el entusiasmo, habremos perdido la esperanza, la audacia, la creatividad, la fe. Como institución educativa, perdimos ideales u horizontes. ¿Por qué? Los padres de Jesús reconocen que lo perdieron y por eso buscan.
Esto es clave, porque alguno me podrá decir, yo no perdí nada, padre. Bueno, ya está. Si te pusiste el impermeable, ya no va a haber bala que te entre. La idea es poder asumir que quizás sí. Un buen ejercicio para saber qué es lo que perdimos es volver al primer amor, al día en que quisimos por vocación entregar nuestra vida a la educación. Compárate con aquel joven que alguna vez empezó. Ahí te vas a dar cuenta de lo que perdiste. Habrás perdido algunos pelos, habrás perdido quizá la cara de belleza que tenías en una época, pero el tema es si perdimos los sueños, los ideales, las alegrías, todo aquello que me movilizó en algún momento a decir, yo quiero ser educador, le quiero poner pilas porque sigo creyendo que la educación transforma la vida de la gente y los hace protagonistas de su propia vida. Está bueno a veces pensar qué es lo que perdimos, porque si lo reconocemos, vamos a salir a buscar. La definición de buscar en el diccionario vale la pena porque dice que es esforzarse por encontrar o hallar algo o a alguien, intentar establecer dónde está. Por eso yo los animaría a que nos esforcemos por encontrar aquello que hemos perdido. María y José buscan al niño que se les ha perdido, quieren recuperar la paz, no se resignan ante todo lo que está mal, no bajan los brazos, no se dan por vencidos ni por derrotados. Se sienten sostenidos en la esperanza de que van a encontrar al niño y por eso lo buscan. Ojalá nosotros también en este jubileo recuperemos no solamente el entusiasmo y las ganas de peregrinar, de caminar, vuelvo a decir, en el sentido de que nuestro corazón se ponga en marcha, sino también que podamos sostenernos en la esperanza de la búsqueda. Porque la esperanza, esa virtud que habrá sostenido a José y a María, esa es la virtud que nosotros tenemos que pedir todos los días. La esperanza que no defrauda y que nos sostiene en la búsqueda de una vida mejor para todos. Ellos buscaron entre parientes y conocidos. Buscaron, dice también el Evangelio, en Jerusalén y buscaron en el templo. El Evangelio dice que lo buscaron en Jerusalén. Nosotros lo vamos a buscar y vamos a buscar la esperanza en Buenos Aires. No estamos en Jerusalén, lo vamos a hacer en Buenos Aires. ¿Por qué no buscar la esperanza entre las calles de nuestros barrios, en donde están nuestras instituciones educativas? Nos dice que María y José buscaron en el templo. Ustedes saben que hay un montón de iglesias jubilares donde también podemos acercarnos y recibir las indulgencias. Pero yo pensaba, ¿y si nos imaginamos nuestras instituciones educativas como templos jubilares? Si queremos y podemos vivir la esperanza, podremos encontrar en nuestros edificios, en nuestras instituciones, en nuestros vínculos, en la sala de maestros y también en las aulas la esperanza. ¿Podremos salir a buscarla ahí? Peregrinos de esperanza, les propongo que seamos, que buscan entre parientes y conocidos, es decir, con la comunidad educativa con la que estoy, en medio de nuestro pueblo, buscar en la comunidad educativa. Y para reflexionar, estas son las preguntas que ahora les van a repartir, un poco haciendo síntesis de todo. ¿Cómo romper con la rutina y recuperar la capacidad de asombro, dejándonos sorprender por Dios? ¿Qué fui perdiendo en estos años? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Dónde buscar la esperanza? Termino con una cita del Papa. Es necesario avivar la llama de la esperanza que se nos ha dado y ayudar a todos a encontrar nuevas fuerzas y certezas, mirando al futuro con espíritu abierto, corazón confiado y visión de futuro. La realidad de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente ligado al tema de la baja de natalidad, la realidad de la ciudad de Buenos Aires, ligado también a la situación general del país, nos compromete a ser testigos de esperanza. Creo que este año más que nunca tendremos que desterrar todos un espíritu derrotista, un espíritu de queja, un espíritu mala onda. Más que nunca tendremos que romper el quietismo y la indiferencia de los sumos sacerdotes, dejar de lado el internismo del miedo, de que cuando se nombra a alguien en tu colegio, ay, este me viene a sacar el lugar a mí y claro, me van a decir que me jubile y ahora que me tengo que ir yo porque viene este. Hay demasiado laburo en el afuera como para que estemos mirándonos el ombligo. Animarnos también en esta misma línea a que podamos, como María y José y como los magos, buscar.
No cansarnos de buscar la esperanza. Dios no nos abandona. Esto también es una certeza. Nuestra esperanza no se basa en nuestro optimismo. Nuestra esperanza se basa en que Dios cumple sus promesas. María y José, estoy seguro que cuando salían a buscar al niño, habrían recordado cuando el ángel le dijo a María que iba a ser la madre del Salvador y por lo tanto siguieron adelante buscándolo. La angustia de un padre o de una madre, estar más de un día sin celular buscando a su hijo. Por lo tanto, creo que se sostenían en las promesas de Dios. Los magos se sostenían en la estrella. Había una estrella que los guiaba. Por eso, nosotros tendremos que buscar la estrella que nos guíe y recuperar el entusiasmo en las promesas de Dios para poder transformarnos en peregrinos de esperanza, pero también en buscadores de esperanza. Leo una pequeña poesía, como ahora viene la reflexión más personal, y terminamos. La van a tener también, pero un poco me parece que es lindo como para que cada uno lo piense, teniendo en cuenta que a veces hemos perdido muchas cosas, teniendo en cuenta que tenemos que romper la rutina y que estamos desafiados a seguir adelante como buscadores y peregrinos de esperanza. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo. No te rindas, aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria. No te rindas, porque sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de buscar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso cuando te mirás al espejo no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí. Dios te conoce y porque te conoce sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida sanarán tus alas y levantarás el vuelo, aunque ahora parezca imposible. No te rindas, que hay alguien que te ama mucho, sin condiciones, y te llama a creerlo.